Abrimos un nuevo bloque aquí en Gol 91.5 con esta espectacular banda, los Bee Gees. Por supuesto, creadores de melodías realmente exquisitas. Y aquí estábamos escuchando una de ellas desde la década del 90, principios del 90, este tema. Bueno, contamos aquí en estudios con Jorge Delgado, el psicólogo Jorge Delgado, a quien le agradecemos, por supuesto, la presencia aquí en nuestro programa. Carlos tiene allí parte de la extensa trayectoria, se puede decir, de Jorge Delgado, el invitado que tenemos hoy aquí en estudios, un poco para que la gente que nos está escuchando lo conozca. Bueno, es doctor en psicología de la UDELAR, terapeuta cognitivo y comportamental, es de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta, doctorado en psicología clínica de la Universidad de Flores en Buenos Aires, psicoterapeuta, Federación Uruguaya de Psicoterapia, psicoterapeuta de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, miembro de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de Conducta, de la Asociación Latinoamericana de Modificación y Conducta, la Asociación Psicológica Iberoamericana de Clínica y Salud, varios cursos de capacitación que sobre todo lo llevan a ser uno de los más entendidos en el Uruguay en cuanto a psicología deportiva, que es justo el tema que hoy vamos a tratar. Escritor de varios libros, y uno de los libros que en el momento que me llegó a mis manos cuando recién nos conocimos, ya hace un par de años, me llamó muchísimo la atención. Y que el otro día, justo releyendo este libro, que fue escrito en el 2009, y se llama El fútbol uruguayo en el CTI, me di cuenta lo poco que hemos avanzado. Muchísimos de los temas que venimos tratando con lo de marketing deportivo y todos los líos que pasan con los jugadores y con la violencia en todos los deportes. Lo vemos en el básquetbol, lo vemos en todos los deportes. Y bueno, leyendo el libro digo, pero qué poco que cambiamos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito con Jorge, de todo esto, de todos estos temas que realmente preocupan y mucho, no solo al dirigente que apuesta a traer un valor para lograr después un campeonato o lograr una participación internacional, sino al hincha y sobre todo a la familia, que cada vez se va alejando más y más del deporte. Porque yo, no sé, hace cuánto que no voy por ejemplo, al básquetbol o al fútbol en algunas canchas, por miedo a que cuando voy con mis hijos. Y no soy yo que después me puedo defender o no, o puedo salir corriendo, pero sí el miedo a llevar a la familia, ¿no? Y me acuerdo, la última vez que fui, que además me costó muchísimo convencerlo a todos que fueran, y justo un día que hay un problema. Entonces, eso creo que está dañando más que nada al deporte uruguayo. Jorge, muchas gracias por estar acá con nosotros, parte de fanático que muchas veces, esos temas que interesan y mucho que pones en las columnas, hoy justamente hay un nuevo tema que los invito a leer. Y vamos a repasar un poquito esto con justamente lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? en el deporte. Sí, buenas tardes, Carlos, buenas tardes para todos y para toda la audiencia. Primero, el agradecido soy yo de que me inviten para poder compartir con ustedes de todos estos temas, y solo agregarle a lo que tú hablabas de mí, que no venimos a hablar de mí, sino a hablar de los deportistas, que hace ya un año y algo que me he recibido de técnico y de entrenador deportivo para poder opinar desde una visión diferente, porque solo con ser psicólogo deportivo o estudiar medicina u otro tipo de cosas, parece que en el Uruguay todavía es muy difícil entrarle al círculo del fútbol o del básquetbol o de otros deportes como psicólogo. Entonces, el hecho de haber estudiado y haberme convertido en entrenador, haber dirigido el año pasado a Cerrito y estar trabajando ahora en Defensor Sporting me permite opinar con otra soltura y tampoco tener tanta como ese libro que escribí, que me llevó a tener mucha gente, más que nada dirigentes en contra de lo que yo opinaba, ¿no? Y como tú decís, no es una opinión mía, es una realidad que hoy sigue estando todavía allí. Sí, es un poco la idiosincrasia uruguaya de que,
sí, es un psicólogo y psicólogo deportivo, sí, pero no es técnico, no sabe el mundo del fútbol. Bueno, creo que sí, es muy importante. Sí, le falta vestuario, como me dicen a mí. Claro, entonces bueno, yo también jugué al fútbol, pero no importa. Sí. El hecho está en que, además, la psicología en el Uruguay no está bien vista porque todavía el que va al psicólogo consideran que tiene que estar loco. Ya en la Argentina, que yo hice mi doctorado, es diferente. En la Argentina tener terapeuta es chic. Acá tener terapeuta estás loco. Exacto. Sí, sí. Y en el deporte, además, no se hace terapia. En el deporte se brinda herramientas, igual que en lo que tú trabajás. En el marketing, en el coaching, en una empresa. En realidad uno va a darle la herramienta que le falta desde el presidente del club al deportista, ¿no? Qué importante. Vamos con la primera pregunta. A ver. El otro día justo nos hacíamos esta pregunta entre los tres con Walter. Y acá en el libro dice que el deportista se estresa. Y agregábamos nosotros si ese estrés puede generar lesiones. Y la pregunta venía por el lado de todos estos nuevos jugadores que pasan equipos grandes, que vienen de equipos chicos, y que al poco tiempo que están en el equipo grande, rápidamente se lesionan. O sea, y les cuesta muchísimo incorporarse nuevamente. Tienen lesiones tras lesiones. Permanentemente. Sí, mira, es un tema sumamente interesante porque nosotros lo abordamos con los preparadores físicos, no tanto con los técnicos, porque el director técnico acá no se estila que sepa mucho de la preparación física, aunque hay algunos que saben y saben mucho, ¿no? También hay preparadores físicos que son técnicos. Pero el estrés que genera el pasar de un equipo chico a uno grande, el firmar un contrato millonario, el tener que estar frente a las cámaras, el estar expuesto en tu vida privada, como está pasando con estos chicos que salen a bailar y ahora los encuentran y los ven. Antes pasaban desapercibidos. Entonces el estrés, lo primero que tenemos que saber es que es algo que no es una patología. No es el estrés la patología propiamente dicho. Entonces la gente cree que cuando le dicen estoy estresado, estoy enfermo. No es así. El estrés lo que hace es una acumulación de tensiones, desgasta al organismo y fundamentalmente destruye el aparato inmunitario. Entonces, ¿qué sucede? Nos deja a expensa de todas las patologías. Ahí sí, de las alergias, no dormimos bien, no descansamos, de la gastritis, de los problemas de la presión arterial. Bueno, podemos seguir con todo lo que quieramos, las contracturas musculares. Pero hablando del deportista propiamente dicho, el problema es ese. El estrés acumula tensión y el estrés no se va con que yo duerma una noche y ya está todo arreglado. El estrés se acumula durante una gran cantidad de tiempo y después para sacárselo se necesita también bastante tiempo. No es que yo duermo bien una noche y ya dejé de estar estresado. Mi organismo sigue estando con el aparato inmunitario bajo. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que las lesiones aparecen. Primero, porque el músculo está tensionado y no se afloja. Segundo, porque no hacemos una higiene necesaria. Hablamos de higiene de vida, no de bañarse. Higiene realmente la que hay que hacer. ¿Que cuál es? Hay que entrenar, hay que alimentarse bien, hay que descansar y hay que dormir. Los músculos no se reponen, las proteínas no se reponen si yo no duermo. Así que por más que yo descanse 8 horas tendido en el suelo o en una cama, si no dormí, voy a tener mis músculos en tensión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo entreno, rompo las miofibrillas musculares, que son las que después se van haciendo cada vez más fuertes y si estoy haciendo pesa, por ejemplo, hago una hipertrofia, tengo unos músculos marcados muy importantes. ¿Qué sucede? Yo entreno, rompo las miofibrillas, no me alimento bien, no duermo y no descanso lo suficiente porque estoy estresado, que el estrés puede ser que tengo un bebé, porque los deportistas son personas, no lo deja dormir de noche. Cuando voy a entrenar al otro día, esas fibrillas no se repusieron, están rotas y rompo otras. Entonces así es que lamentablemente aparecen esas distensiones musculares y esos desgarros que uno no se los explica y dice, ¿cómo puede ser? Viven solo y para esto están siempre lesionados. Bueno, el estrés es básico, es fundamental. Perfecto. Otro tema importante acá de tu libro y que creo que no ha cambiado. En el parte del libro decías que es importante, consultabas si es importante entrenar y educar a los deportistas en cómo utilizar su tiempo libre. Y vemos que, bueno, las últimas semanas con un jugador de Peñarol y antes también salió a la luz también, que ya varios lo sabíamos, un libro sobre otro jugador del equipo contrario, de Nacional, que también tuvo otros problemas por su dedicación más al tiempo libre que al trabajo en sí. ¿Cómo se soluciona esto?
Bueno, yo creo que es fundamental entender que hay que darles educación y cultura. Cuando se juega al fútbol se engañan como que con eso van a solucionar toda su vida y la vida va a continuar. Primero porque la carrera se termina muy rápido. Y después porque el deportista, esto yo lo voy a decir con experiencia propia, cuando tú le explicas y él entiende el por qué debe cuidarse y el por qué tiene que tener una vida profesional dentro y fuera del campo de juego, no son tontos, ellos lo entienden y lo comprenden y la mayoría lo adoptan. El problema que está es que no saben y se dejan guiar por lo que hacen los demás. Y no hay que creerse de que hoy en los equipos grandes de Peñarol y Nacional, las grandes figuras y algunos de los mal llamados veteranos, que dicen yo tomaba, jugaba e igual no pasaba nada. Ahora no es así, porque el deporte cambió y el fútbol ahora es más atlético que virtuoso. Entonces hoy el que no está bien preparado no puede rendir y no puede jugar. Y entonces ¿qué pasa? Lo que ellos toman de alcohol, ni que hablar el que estamos hablando de otras sustancias, de adicciones. Yo no me gusta llamarle drogas porque las drogas en realidad son los fármacos. Los fármacos son drogas. Las adicciones son muchas más. Y cuando yo escribí ese libro hice un estudio y me encontré que en el Manchester ya un médico había estado estudiando los problemas de los jugadores que no dormían y no descansaban y le tuvo que poner una antenita para cortar el internet y también para cortar los celulares. Y él decía que el problema más grave que había no era que salían porque estaban concentrados, era la pornografía, el chat y los celulares. Entonces, eso es en el primer mundo. Sí. Ahora, llevémoslos acá, porque hay que saber que en Inglaterra el deportista va a entrenar de saco y corbata y es un profesional. Llevémonos al Uruguay, en donde lamentablemente los que juegan mejor al fútbol salen de niveles culturales bajos. Si no le damos la oportunidad dentro del club, tiene que ser parte del club, de la institución, ellos no saben, no lo hacen de malo, ellos consideran que están haciendo una viveza con eso de no dormir o con hacer las cosas mal. Y con no alimentarse, porque no se alimentan bien. Y no es lo mismo llenarse que alimentarse. Es decir, yo puedo estar lleno y puedo haber comido comida chatarra y eso no sirve. Yo acá he visto en algunos equipos cuando van a jugar al interior que le llevan hamburguesas al pan para comer en el camino. Hablo de equipos chicos con reales problemas económicos. Un deportista antes de jugar al fútbol no puede consumir grasa, vacuna, porque va en contra de todo. Y bueno, y pasa porque el propio dirigente tampoco sabe. Tal vez era mejor darle frutas o galletitas, que no es un problema de precio, pero entonces tenemos que todos culturarnos, no todos tenemos que tratar de aprender, sería la única manera. Me acuerdo de una anécdota de eso que contás, de un equipo, uno de los equipos grandes, no importa cuál de los dos, en las formativas, y esto estoy hablando hace 2 años nada más, en las formativas sacaban agua de un pozo, que ese pozo tenía menos de 3 metros, y llenaban unos bidones y esa agua era la que tomaban todas las formativas. Mi hijo jugaba en ese equipo en ese momento y cuando vi de dónde estaban sacando el agua, primero que nada me prohibí totalmente que tomara de ahí y nos llevamos un poco para analizar y era totalmente intomable. Era para riego, estaba hecho ese pozo para regar toda una zona que tenía el señor una quinta, pero no estaba hecho para tomar. Y todos los chicos tomaban del agua esa. Y eso ocurrió casi durante todo el año. O sea, todo el año estaban llenando los bidones grandes de plástico con agua de ese pozo y de ahí tomaban todos los muchachos. O sea, no había una cultura de que lo que me estoy alimentando, lo que estoy tomando. Ya de ahí partían mal. Si alguien tenía hepatitis, iban a tener todos hepatitis. Claro. Se podían agarrar cualquier cosa. Tremendo. Hay muy pocos equipos que hoy están en otro equipo y yo veo que no hay una cultura de indicarle qué es lo que hay que comer para estar bien para el partido, qué es lo que hay que comer durante la semana. Y a veces, es como dice Jorge, a veces hasta veo que termina el partido, bueno, hamburguesas o antes... hay reparto de galletitas o tipo de golosinas para alguien que va a hacer deporte. Y si ya estamos hablando de equipos de formativa, bueno, cuando llegan
a las primeras, imposible que cambien el hábito que ya venían teniendo, destruido totalmente, de comer cualquier cosa, ¿no? Comida chatarra. Totalmente, realmente es así. Dijiste una palabra así básica, el hábito. Sí. El condicionamiento. Los seres humanos aprendemos del ensayo y el error. Y después hacemos condicionamiento, que también se hace en la práctica de fútbol, cuando tú condicionás a un deportista a que frente a determinada situación él patee la pelota o se la pase para atrás. Cuando decimos hacer las transiciones rápidas, las paredes, eso que se llama práctica analítica, que ahora se está dejando de hacer porque todo se hace globalizado, hay que hacerlo en formativas, hay que dejarlo de hacer cuando ya están formados. En primera división ya todo es globalizado, pero en formativa hay que seguir haciéndolo porque el reflejo condicionado se crea. Y el reflejo condicionado es si alguien me va a pegar, yo pongo la mano y me cubro. Bueno, el mismo reflejo tiene que estar condicionado de que yo recibo la pelota de espalda y giro o se la paso al que le tengo enfrente. Bueno, eso se aprende. Entonces el hábito de la comida pasa lo mismo. Es lo mismo. Yo estoy acostumbrado, termino de jugar y como porquerías. Y bueno, para mí está bien si alguien no me lo dice. Y si nadie me lo indica, yo lo voy a seguir haciendo. Y después no me lo saca nadie. No, inclusive en los equipos de baby fútbol, que bueno, fui por suerte técnico de varios, y los chicos venían a veces a la práctica sin merendar, sin desayunar. Inclusive en las formativas, por los horarios que ponían a veces de la práctica, era imposible que alguien saliera que eso es un tema también importante, que saliera del liceo, porque es importante la educación, y pudiera por lo menos comer algo antes de la práctica, porque ponían las prácticas de tal forma que era casi imposible que hacían, o que el chico faltara a la clase con tal de llegar a la práctica, ¿ah? O saliera de la clase tan rápido para llegar a una práctica que seguro, y llegaba a la práctica totalmente sin energía, ¿no? Porque pasó todo desde las 8 de la mañana y capaz que la práctica arrancaba a las 3 de la tarde y seguía hasta 1 hora o 2 horas sin nada en el estómago, ¿no? Tremendo, realmente muy interesante todo lo que estamos comentando aquí, pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña tanda? ¿Cómo no? Y ya venimos con el último bloque de Gol 91.5. Esto es Gol 91.5. Deportes en estéreo con un gran equipo periodístico y la participación de columnistas de Fanático de .com, la red social deportiva. Último bloque aquí en Gol 91.5. Carlos, el otro día me habías hecho la semana anterior creo que me habías lanzado sobre la mesa el tema de deportistas que a su vez cantan, y aquí traje un ejemplo, pude conseguir, no son muchos, excelente, bien. Pero aquí escuchábamos a... Era una pregunta difícil, no son muchos, y además no son muchos que realmente uno pueda encontrar, porque las canciones que hicieron no eran muy comunicables musicalmente. Claro, ¿no? claro, pero algunas voces. Sí, exactamente. Pero aquí estamos escuchando a Yannick Noah, nada menos el francés, el tenista famoso, que bueno, por supuesto, ¿no? Es un poco lo que decías, algunas canciones no son muy escuchables, por decirlo de alguna manera. Pues bien, aquí teníamos una de las más pasables, de las que se puede tararear bien. Por algo fueron deportistas, no músicos. Por algo fueron deportistas, exactamente. Siempre hay excepciones, por supuesto, que cantan bien. Pero bueno, aquí estábamos escuchando uno de los temas más pasables, es un cover de Bob Marley, este tema de Redemption Song. Así que bueno, muy bien. Volvemos aquí con el psicólogo Jorge Delgado. Antes, déjame compartir con la audiencia, Carlos, Nacional en fútbol obtuvo el campeonato y el pasaje a la Copa Libertadores. Ayer hacíamos mención que estaba jugando la final cuando estábamos terminando el programa, prácticamente sobre las 19 horas, iba a enfrentar a River Plate y el ganador iba a clasificar a la Copa Libertadores. El partido fue muy cerrado, muy parejo. Ganaba Nacional 1-0 el primer tiempo, lo igualó River en la segunda mitad, el partido culminó 1-1, fueron a penales. Pues bien, el conjunto tricolor en esa tanda de penales 4-3 terminó consiguiendo el pasaje a la Copa Libertadores. Y
que comienza el 15 de octubre. El 15 de octubre. El grupo A va a enfrentar, habíamos visto al campeón, Colo-Colo. Colo-Colo, nada menos, es uno de los rivales del conjunto tricolor. O sea que, bueno, felicitaciones a las chicas de Nacional que, bueno, rápidamente enseguida que terminó el partido nos publicaron en Fanático de su victoria con sus fotos, así que aquellos que quieran pueden entrar a la página y ver todas las fotos de ese muy interesante partido. Así es. Había un marco público de 120 personas, un día de semana. Un día de semana, fútbol femenino. Como femenino, que bueno, ahora de a poquito se va aprendiendo. Va aprendiendo y una pregunta para Jorge. ¿Es muy distinto dirigir a chicas en el fútbol o en cualquier deporte que dirigir a los varones? Sí, entonces, no es lo mismo, porque la pregunta ¿es lo mismo un hombre que una mujer? No, es diferente, porque primero en el Uruguay todavía seguimos estando bajo la educación machista. Es difícil para las mujeres hacerse un lugar más dentro del deporte y menos dentro del fútbol. Y después algo que yo me pregunto, no solo como psicólogo, sino como entrenador o como padre. Un director técnico de fútbol, como se da, porque yo he escuchado algunos que son de los conocidos o exjugadores o técnicos conocidos que han dirigido ya en algún equipo de primera o en la B, ¿están capacitados para entender la fisiología y la anatomía de las mujeres? Porque ¿qué pasa? Está bien, yo sé que tengo de formación por hacer medicina y hacer otro tipo de cosas, pero la parte hormonal no es lo mismo la de un hombre que una mujer. Un hombre se desarrolla y la diferencia que hay es que tiene la voz más gruesa, sus músculos pasan a formarse mejor, tiene vello púbico y empieza con la eyaculación. Y está bien, pero a las mujeres les cambia radicalmente todo su cuerpo. Y no solo eso, sino que a partir de allí, cada 28 días van a tener un periodo menstrual, que no todas las mujeres lo viven bien. Hay algunas que pasan 3 días en cama, que no pueden con su vida, les cambia el carácter, les cambia el humor. Entonces uno tiene que estar preparado como entrenador, porque esas cosas se vienen. Y tenemos una final, como tú decís ahora, o una Copa Libertadores de América, y resulta que de las 18 chicas que nombramos, a 5 les cae en su periodo menstrual y son justo de las que tienen problemas, que no lo viven bien. ¿Y qué pasa? ¿Estamos preparados para eso? No, no es lo mismo. Dirigir hombres que mujeres no es lo mismo. Sí, es verdad que tienen otras virtudes, son más flexibles, más elásticas, normalmente aprenden inclusive a veces hasta más rápido en esa edad de la adolescencia, porque las hormonas de ellas florecen de todos lados y les permiten hasta ser, yo diría, no más inteligente, pero captar más rápidos los movimientos, y por eso que las que bailan ballet o las que hacen esgrima son muy buenas. Todo eso es un diferencial a favor y tiene cosas en contra. Bueno, hay que estar preparado para eso. Yo acá no he escuchado en ningún momento en los cursos de técnico que alguien habló de fútbol nada más. En lo demás sí hay mujeres que entrenan y hay entrenadoras y muy buenas en todos los deportes. Pero en el fútbol estamos años luz. Exacto. No, y mismo el que yo lo veo con los equipos de venta, que todos los equipos de venta que he tenido han sido femeninos, porque casi siempre es cosmética y cosméticas son todas mujeres. El aspecto motivacional es distinto. Es diferente. Es diferente. Son mucho más sensibles, hay que tener mucho más tacto, hay que motivarlas mucho más en el transcurso del partido que a los hombres, generalmente cuando en algunos partidos, sobre todo en baby fútbol, que uno tiene chicas y chicos ahora mezclados, es distinto. Se comportan, o sea, el hombre entra a la cancha ya, sobre todo los chicos jóvenes, pensando en alguien, para hacerse a alguien, a un ídolo, a un jugador, y tratan de imitarlo y seguir ese comportamiento. Entonces el técnico, bueno, más o menos tiene que dirigirlo dentro de la cancha por donde tiene que jugar, pero la chica hay que motivarla continuamente, y sobre todo cuando digo, se complican los partidos y hay, yo lo estoy viendo últimamente, mismo en el fútbol sala, que bueno, estoy yendo a los campeonatos de la liga universitaria a verlos, y bueno, las chicas muchas veces no entienden eso del estar en la banca, ¿tá? Y creo que
el técnico tiene que ser mucho más flexible en eso y intercalar, porque es la forma de motivar. Lo veo, o sea, en algunas chicas que las veo jugando en otro campeonato que no tienen técnico, que juegan por su cuenta, y esa propia motivación de entrar y salir de las propias compañeras hacen que jueguen totalmente diferentes, se los ven los rostros. En un lado juegan tensionadas y en el otro lado juegan sonriendo y totalmente diferente. Juegan a otro nivel, los resultados son totalmente mucho más exitosos en el otro, porque juegan contentas, porque esto es un juego. Si uno juega tensionado, las cosas no salen, ¿no? Claro. Mirá, me voy a ir a profesionales y de hombres. La forma que yo encuentro de motivarlos es decirle, señores, su trabajo, hablo de los que le pagan, ¿no? Su trabajo de lunes a viernes es venir a entrenar, matarse y dejar todo. El fin de semana es cuando vienen a jugar. Porque si hicieron bien las cosas de lunes a viernes, ahí sí me paso a ser el jugador de fútbol. Es un juego. Vengo a dar todo lo que yo preparé, a hacer lo que el técnico me pide técnica y tácticamente, hacer el esquema que está tratado, la estrategia, no me salía la palabra, y a cumplir con eso, pero después me tengo que soltar. Yo, ustedes suéltense, sean ustedes mismos, ya no estén atados. Para eso están las prácticas. Y es la forma de motivar y también de entrenar mucho. Ahora, las mujeres hay que entrenarlas diferente, porque una hipertrofia muscular, primero, no la va a lograr fácil por el problema hormonal, y segundo, ellas quieren seguir siendo femeninas. ¿Seguro? Sí. No las vamos a transformar en hombres. ¿Por qué las vestimos como hombres? Deberían jugar como en el tenis, con polleritas y calzas. Yo no digo que tengan que jugar de polleritas, pero sí usar las calzas y seguir siendo femenina. ¿Por qué el fútbol tiene que ser de hombres nada más? Bueno, la prueba está en Estados Unidos. Las que juegan realmente son las chiquilinas. Sí. Y llevan muchísimo público. Es cierto, lo comentábamos ayer, lo popular que es ver en Estados Unidos a las chicas jugando al fútbol. A nivel universitario juegan mucho más que los hombres. Sí. Y no tienen por qué dejar de ser femeninas. Inclusive podrían jugar maquilladas si quieren y les gusta. No tiene nada de malo. Por eso digo, hay que estar preparado como entrenador o tener entrenadoras. O tener entrenadores. Claro. Que las comprendan, ¿no? Porque también puede ser una entrenadora y no entenderla. Sí. Y eso que vos decías, ahí hay que hablar mucho más de la alimentación. Fíjate, una chica con 15, 16 años que es sexualmente activa, hay que hablar de los anticonceptivos, porque no cualquier hormona de esa que vos le das puede estar interfiriendo en el rendimiento deportivo. Pero los tiene que tomar o tiene que enseñarle, la educación sexual tiene que estar. Tiene que estar con los chicos también, digo, nosotros o donde yo estoy hoy lo estoy haciendo, pero en realidad es toda una historia ahí que es diferente. No es lo mismo un vestuario femenino que uno masculino. Nosotros, hombres, estamos acostumbrados a bañarnos desnudos todos juntos, las mujeres no. Hay que tener duchas separadas e individuales. Y bueno, y no hay que quitárselo, porque si no lo que hacemos es las hacemos machonas, y no es así. La idea es que sigan siendo femeninas. Bueno, por lo menos a mí me gustan las mujeres y quiero seguir que me sigan gustando. Sí, no quiero ver mujeres tipo hombre. Exacto. Sí. Y bueno, es por eso que en los países europeos y en Estados Unidos lleva tanta gente, ¿no? Porque en realidad son mujeres, van como tú dijiste, maquilladas y todo, o con un buen peinado, la colita, lo que sea. Sí. O sea, no dejan de ser mujeres y juegan tan o mejor que muchos de los equipos de hombres uruguayos. ¿Cómo no? Es cierto. Yo te quería preguntar, Jorge, si vos tuvieras un plantel de futbolistas, hoy se habla mucho de la famosa presión que sufren todos los deportistas en general, en particular el fútbol, que es el deporte más popular aquí en nuestro país. Y hay un hecho que se da mucho en los últimos años, y es que los equipos que juegan como local, ante partidos realmente exigentes, importantes, como que descienden en su rendimiento, y por eso mismo, ¿no? Por esa famosa presión, el nerviosismo, esos hinchas que antes jugaban a favor tuyo, hoy juegan en contra entre comillas, por supuesto, con el correr de los minutos, cuando no se dan las cosas, ese público se vuelve en contra. Si vos tuvieras a un plantel de jugadores enfrente, ¿qué le dirías previo al acontecimiento deportivo para tratar de alivianar un poco ese estrés y esa presión al salir al campo de juego previo a un partido importante, por ejemplo, como te decía recién? Bueno, lo fundamental es hacerles ver que es un juego, ¿no? ¿Verdad? Que el partido termina y la vida continúa. Que parece que para otros no, parece que se terminó el partido y si perdemos dejamos de ser personas. Segundo es
es cognitivo, es decir, están los pensamientos. Esto no lo puede hacer. La motivación grupal son 2 segundos de 4 palabras, después la motivación es individual. Y la motivación dura un partido nomás. Para el próximo hay que inventar otra cosa. No es... A mí a veces me dicen, venía de una charla motivacional en enero y quieren que en diciembre siga funcionando. No funciona así. Y después hay que saber cuáles son los rasgos de personalidad de cada uno de nuestros deportistas. Por supuesto que si uno convive y está con ellos, esto se puede hacer perfectamente. Hoy, con un simple cuestionario, se sabe los rasgos de personalidad de cada uno. Pero además yo, después con la experiencia, con charlar 10 minutos con cada uno, ya sé cuáles son sus rasgos de personalidad, no preciso ni el cuestionario. Y lo que hay que hacer es darle herramientas para poder manejar esa presión. Entonces está aquel que se siente presionado porque hay prensa. Hay demasiada prensa, entonces me van a estar viendo en muchos lugares y la prensa me hace sentir que yo debo rendir más de lo que puedo o que no puedo equivocarme. Entonces lo primero que hay que hacer es hacerle recordar que son humanos y los seres humanos cometemos errores y somos falibles. Entonces nos vamos a equivocar. Entonces si te equivocás, hacé de cuenta que no pasó nada y seguí. Es como aquí en la radio. Nos equivocamos con una palabra y no podemos quedarnos mudos. Tenemos que dar marcha atrás, arreglarla y seguir para adelante. Ellos tienen que hacer lo mismo. Entender que si patean una pelota y se va para afuera del estadio y le chiflan, no tiene que sentir eso, porque eso es normal. ¿Qué pasa? Hay que trabajarlo con cada uno, porque lo que nos hace sentir bien, mal o presionado no es la situación que yo estoy viviendo del partido de fútbol, sino que es la evaluación que yo hago de esa situación. Si yo la evalúo como peligrosa, la evalúo como difícil, la evalúo como que sería un desastre que yo no ganara, me voy a sentir presionado. Ahora, si yo me libero de eso y digo, no, el partido está para mí y para los otros también. Es decir, la situación es la misma. ¿Por qué uno se presiona y otro no? Otro se libera y juega bien. Porque justamente es como yo la evalúo. Entonces lo que se hace es se trabaja dándole herramientas para que aprendan a manejar la forma de evaluar las situaciones. Y esto no va para el fútbol, esto va para cuando tengo un hijo, cuando tengo un accidente, cuando me echan del trabajo, cuando voy a pedir trabajo. Si yo voy a pedir trabajo y en la entrevista, antes de entrar, digo, yo no sirvo para nada, qué horrible, hay gente mejor preparada, aquel está mejor vestido, cuando entre me va a ir mal. Y es aquello que decimos, si yo no entro pensando en que voy a ganar, ya perdí, mejor no entro. Y como técnico hay que poder olfatear eso y poderlo sacar. Pasa que acá tú sacás un jugador que venía jugando porque anímicamente está mal y tenés que bancarte todo lo que sale detrás, ¿no? Claro. Nosotros que somos, yo me considero la prensa, o por lo menos tengo carné de periodista deportivo, ¿no? Somos yo sería amateur, digamos, pero trabajo y hago cosas en la prensa. A veces cuestionamos cuando sacan a un jugador. O cuestionaban a Alonso cuando dejó a estos 3 muchachos fuera del equipo, ¿no? Y justo como le fue mal, peor. Pero cuando nosotros a veces cuestionamos a otros deportistas, yo no voy a dar nombres porque queda feo y no sé cuánta gente sabe, pero los periodistas sabemos de determinados jugadores, de Peñarol, de Nacional, de Danubio, de Liverpool, de Defensor, de todos los equipos, que tienen una vida profesional reñida con lo que es la profesión, en su vida privada. Y cuando el técnico realmente toma medidas y lo saca, la prensa no habla de eso. La prensa dice, ¿por qué sacó a fulano y no puso a Mengano? Nadie entiende el por qué hicimos ese cambio. Y le dan durante toda la semana al pobre técnico, lo matan, y en realidad saben. Bien. Entonces, tenemos que dejar de ser tener doble discurso. Porque todos sabemos lo que pasa. Porque esto es chiquititito. Acá nadie puede salir a bailar de noche sin que nos enteremos todos. Entonces, ese es el problema que hay para que tú puedas dentro de un plantel poder manejar las cogniciones, manejar a la persona que esté mejor, por el hecho de que si anímicamente está mal y lo sacás del equipo, te vas a encontrar con una prensa, porque acá el fútbol es tan importante, es más importante que la política prácticamente, que es difícil después poder explicar, porque el técnico no puede salir a decir anímicamente está mal. No sé, yo tengo jugadores a los cuales trato que juegan muy bien y que han tenido que sacarlo durante un tiempito, claro, al ser de inferiores, porque se peleó con la novia. Y el tipo está mal, se peleó con la novia y se siente mal y anímicamente no está rindiendo. Y bueno, y hay que sacarlo. Y es como decía un amigo tuyo, ¿no? El doctor Da Silveira, la cabecita, ¿no? La cabecita sí. es tan importante en el deporte. Y si no está 100%, habría que sacarlo. Ahora, sacá a Suárez, que hablábamos. Ustedes estaban hablando antes que yo viniera. Sacá a Suárez de la selección porque anda mal anímicamente. ¿Cómo hace Tavares para dejarlo en el banco? Es difícil, porque nosotros mismos no se lo dejamos sacar. Y cuando él lo saca, lo cuestionamos.
Y a mí me preguntaron algo hablando en un curso donde eran todos técnicos, ¿cuál era el mayor mérito de Tavares? Porque tiene gente que dice que bien y hay gente que no lo quiere ni ver a Tavares. Hay de todo, como en todos lados. Para mí el mayor mérito de Tavares fue haber hecho una limpieza y haber sacado a muchos de los jugadores que estaban antes, que jugaban con el nombre y que eran una mala influencia para el resto. Los borró. Los famosos líderes negativos. Sí, los borró. El tipo, realmente para mí ese es el mejor trabajo. Ahora juegan solo. No sé si lo precisan a Tavares, porque yo tengo jugadores de la selección con los cuales he hablado que me dicen que Tavares no le dirige la palabra. Entonces, juegan solos, sí, claro, están jugando en equipo, vos los traes acá. Y sí, claro que juegan solos, pero son buenas personas. O por lo menos no son negativas para el equipo. Y yo no me quiero extender mucho, pero no es lo mismo un grupo que un equipo. Y ahí sí, con Carlos podemos estar de acuerdo, 100%. No es lo mismo. Acá la mayoría de nuestras instituciones del fútbol son grupos, no son equipos. Y eso hay que metérselo al jugador, para que él entienda la importancia que tiene. A mí me llaman para dar charlas para goleros, por ejemplo. Y el golero, por supuesto que es importantísimo, pero hay que hacerlo sentir parte del equipo, porque yo le digo a todos, jugamos bien, hacemos 10 goles, y el golero se pone de espalda y se saluda con uno en la tribuna y nos hacen 11 goles, perdimos. Entonces el golero tiene que cumplir su rol. El delantero tiene que cumplir su rol, el defensa también. Entonces, un equipo es donde cada uno tiene un rol específico y lo cumple, y si ese no lo cumple, la quedamos todos. Acá no funcionamos como equipo. ¿Y por qué cuesta tanto llevar a la psicología deportiva a los equipos uruguayos? ¿Por qué les cuesta tanto entrar en lo que ya es conocido, que en otras partes del mundo es, inclusive en la vecina orilla, es tan normal, ¿no? O sea, porque creen que uno va a hacerle terapia. No entienden que lo que haces es educación. Yo lo que hago es psicoeducación. Le doy herramientas que le faltan, que también se las doy a un equipo de ventas. Porque vos le hablas del marketing, digo, pues yo hice las dos cosas y eso te permite. Un vendedor también hay que motivarlo, también se desanima. Igual que un jugador de fútbol, todos los días cuando va a salir a la cancha. Y también es un equipo y también trabaja en equipo. Y él tiene que entender que si le va mal a él, le va mal a la empresa, y cierra la empresa, le fue mal a todos. Entonces, cuando entendés que lo que vas a hacer es dar herramientas, ahí es cuando empiezan a darse cuenta que es diferente. Pero lo que sucede es que en el Uruguay lamentablemente no hay un posgrado de psicología deportiva. Y la mayoría de los primeros psicólogos salieron a trabajar en el deporte sin estar capacitados. A hacer psicoanálisis, y en el deporte no se hace psicoanálisis. Uno no va a estudiar qué le pasó cuando era bebé. El que va a entrar al campo de juego quiere una herramienta para allá. exacto. Yo les muestro un video de Kiko, que el español que el día que debutó, y les muestro, cuando era chiquito la rompía, es decir, las cosas que hacía en el baby fútbol era increíble, y el día que debutó en el primero, entró faltando 20 minutos, pegó un pique, se ahogó y no se podía mover, y no había manera, y el tipo estaba ahogado y agarraba la pelota y la pasaba al contrario, y no podía. Eso se llama pánico escénico, y no lo prepararon, y se arregla respirando. Y yo se los muestro a los chicos porque el técnico lo quería sacar, lo quería matar. Pero un preparador físico que se ve que sabía algo de la cosa le decía, respirá, Kiko, respirá, metele aire a los pulmones. Y sí, y después arrancó y siguió jugando y jugó bien. Ese tipo de cosas es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo también a la básica, lo más básico de las ventas, de los seres humanos, de las familias, de los equipos de fútbol, es la comunicación. Todos los problemas humanos es la comunicación. Y bueno, nosotros tenemos presidentes que a veces cuando termina un partido dicen el juez me robó, es un ladrón, y dicen cualquier disparate porque no están capacitados. Ahora, yo intenté y hablé de hacer una escuela de dirigentes, planteé de asesorarlos, planteé de darle herramientas. Los tipos no quieren, no les interesa. Ese libro que vos tenés ahí dice, yo le pregunté a los dirigentes si estaban preparados, si estaban capacitados, si se sentían con las herramientas para estar ahí. Todos me dijeron que no. ¿Y siguen estando ahí? Muy bien, estamos ya sobre la hora. Carlos, le agradecemos mucho a Jorge Delgado haber estado aquí con nosotros hoy. Por supuesto que muchas preguntas quedaron fuera, pero bueno, en otra ocasión será bienvenido para continuar con esta charla. Y dejamos una pregunta para la audiencia y para seguirla en Facebook, que con Jorge la vamos a seguir en Facebook, que ya la venimos hablando casi toda la semana anterior y la otra también, que es la violencia en el deporte. ¿Se puede parar en Uruguay la violencia en el deporte? ¿Qué tema? ¿Pueden volver las familias al deporte?
Qué tema, realmente. Qué un lindo, tema ¿no? a tratar en próximos programas. Y cómo no, lo seguimos en Facebook. invitamos a participar a la ¿Cómo no? gente tipeando Gol 91.5 en Facebook. Nos encuentran allí y pueden proponer o realizar los comentarios que entiendan conveniente. Muy bien, nos despedimos entonces. Invitamos a la audiencia a acompañarnos en la jornada de mañana desde las 17 horas. Y bueno, como siempre les decimos, gracias por estar allí. Gracias.